Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta semana tenemos como misión desarrollar una, una parte de lo que sería el aparato reproductor masculino. Vamos a describir las estructuras histológicas que encontramos en un órgano que es el testículo. Así que vamos a iniciar con algunos conceptos básicos para posteriormente poder hacer la identificación de acuerdo a la morfología de las células que componen a este órgano. Lo primero es ubicarse y recordar un poquitito cuáles son las relaciones estructurales que posee este órgano. Fíjense que lo que nosotros vamos a describir el día de hoy es esta estructura ovalada que corresponde al testículo. Si se dan cuenta, tiene una relación muy estrecha con otro órgano a nivel de su cara posterior, que sería el testículo, que sería el epidídimo, y que forma parte, al igual que los demás conductos, como ser el conducto deferente, de las vías espermáticas, que posteriormente, si se fijan en el trayecto que estoy siguiendo, toman contacto con la uretra para poder finalmente llegar al exterior a través de este órgano que es el pene. Entonces, para iniciar, vamos a estudiar la estructura interna del testículo. Un poco de teoría para recordar las características del testículo. Es un órgano ovoide, par, que tiene un peso aproximado de 40 gramos. Se ubican en el escroto y tienen, como bien dice en la diapositiva, una doble función. Una función de espermatogénesis o gametogénesis, si hablamos de manera genérica, formación de espermatozoides, y producción hormonal. Aquí podemos observar el aspecto macroscópico que presenta el testículo. Fíjense que presenta un tejido conjuntivo bastante desarrollado, que sería la túnica albugínea. Esta túnica albugínea es la que va a emitir posteriormente septos para delimitar los espacios que van a ocupar unos túbulos que participan en la formación del espermatozoide, que son los túbulos seminíferos. Entonces aquí quiero que se fijen un poquito, si bien la lámina está un poquito alejada, pero cómo está demarcada la túnica albugínea, el tejido conjuntivo de revestimiento del testículo, que posteriormente va a determinar la aparición de lobulillos, estos lobulillos que van a contener en su interior esta serie de tubos que corresponden a los túbulos seminíferos. Tal vez en este esquema podamos entender mejor el testículo, su envoltura, la túnica albugínea, que es la envoltura, los septos que emite esta túnica albugínea. Esta túnica albugínea presenta un engrosamiento en la zona posterior del testículo, y a ese engrosamiento, que sería como una zona de confluencia de estos pequeños túbulos que se denominan túbulos seminíferos, lo vamos a denominar mediastino testicular o rete testis. Esta rete testis lo que hace es servir como una zona de paso para los espermatozoides formados aquí en los túbulos seminíferos, acceder a los conductos eferentes, acceder al conducto epididimario y por último acceder al conducto deferente para posteriormente ir y completar la conformación de las vías espermáticas. Bueno, una vez más, este esquema creo que nos puede servir, sobre todo para que tengamos la idea que en realidad el interior del testículo es un interior formado por túbulos. Iniciamos con esto, una vez más, los túbulos seminíferos, tenemos la rete testis, posterior a esta rete testis o mediastino testicular, tenemos una serie de túbulos que se conocen como túbulos rectos, una serie de túbulos que sobre todo presentan un aspecto microscópico con una luz irregular,
por la diferente altura de las células que conforman el epitelio de revestimiento del conducto eferente. Esto que sería el conducto o el epidídimo, que por cierto tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, y posterior al conducto epididimario tenemos al conducto deferente, que morfológicamente presenta, digamos, diferencia con respecto a los demás túbulos, sobre todo por la gran capa muscular que forma parte de la pared de este conducto deferente. Otra particularidad que no mencionamos es que la pared del epidídimo o el epitelio que reviste a los túbulos epididimarios se puede distinguir por la especialización de membrana que posee en su superficie apical las células epiteliales que revisten la luz de este órgano, que son los estereocilios. Recordar que estas especializaciones son especializaciones de membrana que están formadas por microvellosidades. Aquí una vez más tenemos la relación entre el testículo y el epidídimo. Ver un poquito el tejido conjuntivo o túnica albugínea, el lugar donde confluyen los túbulos seminíferos y la estructura de los conductos epididimarios, con la cabeza, con el cuerpo, y más abajo tendríamos lo que sería la cola del epidídimo. En esta lámina histológica podemos ver el tejido conjuntivo que rodea al testículo, la túnica albugínea, y cortes transversales a través de la estructura de varios túbulos seminíferos que asientan o que se encuentran en el interior de los lobulillos testiculares. Fíjense que si bien no es muy evidente en esta lámina, entre los túbulos seminíferos existe algo que ya habíamos mencionado anteriormente al iniciar la clase, que es el intersticio testicular, una zona que posee células que participan también en la síntesis de hormonas. Entonces, para fijar un poquito la idea, ¿qué estoy observando? Estoy observando cortes transversales de estructuras tubulares que se denominan túbulos seminíferos. Cada uno de estos túbulos seminíferos está revestido por un epitelio que se conoce como epitelio seminífero, formado por las células precursoras de espermatozoides. ¿Por qué? Porque los túbulos seminíferos son las zonas de donde se forma el espermatozoide. Este epitelio seminífero contiene desde las gonias, las espermatogonias, que son las células que se encuentran en contacto con la lámina basal, pasando por el espermatocito primario, el espermatocito secundario, la espermátide y en la luz el espermatozoide. Esos son los componentes celulares que forman parte de la pared de los túbulos seminíferos. Ahora bien, existe una célula cuya función es más que nada estructural y también tiene una función, digamos, en la nutrición de las células de este epitelio seminífero, que son las células de Sertoli, unas células que abarcan prácticamente toda la longitud del epitelio y que sirven como células de sostén que le van a dar una cierta estabilidad a las células que participan en la espermatogénesis. En este esquema me gustaría que observen cuál es la estructura de protección del testículo. Fíjense que aquí tienen a la túnica albugínea, ¿sí?, con los septos que delimitan a los lobulillos testiculares, tienen a los túbulos seminíferos, pero antes de llegar a la túnica albugínea existe una capa protectora bien desarrollada con varias hojas. Empezamos, por ejemplo, con la epidermis que reviste al escroto, con estructuras asociadas como folículos pilosos, como estructuras glandulares, como estructuras que forman parte de un músculo que se conoce como músculo dartos, que también rodea a toda la superficie del testículo, además de la presencia de otro grupo de fascia o tejido conjuntivo que se encuentra un poco antes de la túnica albugínea. Todas estas estructuras que estuvimos describiendo forman parte de la arquitectura del escroto.
Bueno, una vez más para ver cortes transversales de los túbulos seminíferos, observar un poco la estructura del epitelio seminífero con la gran variedad de células y sobre todo observar esta zona que me interesa que recuerden que es el intersticio testicular en el que vamos a encontrar a las células de Leydig. Aquí de vuelta tenemos el intersticio testicular y quiero que observen a la estructura de esta célula redonda o incluso poligonal con un núcleo central, un citoplasma eosinófilo que es rico sobre todo en inclusiones lipídicas. Podemos encontrar también cristales en el citoplasma de este tipo de células que son las células de Leydig. Estas células intersticiales producen hormonas esteroideas sexuales. Entonces forman parte de la producción o forman parte del grupo de células endocrinas del testículo. Una vez más, sobre todo para mostrarles la relación que existe entre esta célula, que es la célula de Sertoli, y el epitelio seminífero, y la relación que tiene con las células que forman parte de este epitelio seminífero que participan en la producción de espermatozoides. Una relación bastante estrecha que se facilita sobre todo por la presencia de una serie de compartimientos o nichos a nivel de la superficie lateral de estas células estructurales. Las características citoplasmáticas de la célula de Sertoli presentan un núcleo prominente, organelas membranosas relativamente bien desarrolladas, presentan cristales que facilitarían su identificación. Entonces vamos a mirar una serie de láminas con diferentes aumentos, sobre todo para identificar de forma relativamente rápida a las estructuras relacionadas con el testículo. Entonces tenemos la túnica albugínea, el interior del testículo con los túbulos seminíferos y la relación que presentan con el epidídimo. Aquí podemos ver de vuelta el tejido conjuntivo que conforma la túnica albugínea. Estamos viendo más de cerca. Estamos viendo la arquitectura de los túbulos seminíferos con las células que están ahí bien cerquita de la lámina basal, que son las espermatogonias, que son las que van a entrar en división y posteriormente van a dar origen a la espermátide, que se va a diferenciar a las células que habitan en la luz, que son los espermatozoides, y que van a ascender o circular a través de las vías espermáticas. Si bien es cierto, digamos que el intersticio, bueno, no necesariamente es muy visible en todos los campos, pero recordar que vamos a encontrar a las células de Leydig a nivel de este intersticio testicular. Más de cerca, otra vez, ver a los túbulos seminíferos, a las gonias que van a entrar en meiosis, ver un poquito el intersticio testicular con las células de Leydig, observar la luz de los túbulos seminíferos que van a hacer posible que hagamos el diagnóstico de testículo. Aquí les presento un solo túbulo seminífero, sobre todo para que podamos observar que a nivel de la periferia de cada túbulo seminífero tenemos a un grupo de fibroblastos y miofibroblastos que rodean la circunferencia de este túbulo. Observar el epitelio seminífero, el espesor que presenta este epitelio seminífero, observar a las células que sirven de sostén de este epitelio seminífero, que son las células de Sertoli. Si bien es cierto, no vamos a observar los nidos o los nichos que habíamos visto en la superficie lateral de estas células. Recuerden que eso es membrana plasmática, entonces va a quedar fuera del límite de resolución, pero sí vamos a observar su núcleo bien característico y en algunos casos también podríamos llegar a observar los cristales. A medida que nos alejamos de la lámina basal y nos alejamos del espermatocito, vamos a ver que, o de la espermatogonia mejor dicho, vamos a ver que se van diferenciando las células hasta llegar al espermatozoide. El intersticio testicular
que en realidad es mucho de tejido conjuntivo. Pueden observar incluso fibras de colágeno, pueden observar fibroblastos y sobre todo observar a esta célula poligonal que sintetiza hormonas esteroideas, que son las células de Leydig, características de este espacio que encontramos a nivel del testículo. Quisiera señalarles la morfología de esta serie de tubos interconectados revestidos por un epitelio cúbico que corresponde a la red de testis. Es el lugar en donde confluyen los túbulos seminíferos. Entonces tienen este aspecto con una luz irregular revestida por epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. Esta serie de túbulos anastomosados van y confluyen a los túbulos rectos o en los túbulos rectos. Entonces recordar una vez más que la red de testis, que sería esta zona, es un conjunto de estructuras tubulares anastomosadas que están rodeadas por, fíjense aquí, tejido conjuntivo laxo, un tejido conjuntivo ampliamente vascularizado, y fíjense que tiene un epitelio de revestimiento que incluso describen en algunas bibliografías que presentan microvellosidades cortas. Al dejar de describir un poquito la estructura de los túbulos seminíferos, me gustaría que recuerden que los túbulos seminíferos son los sitios donde se originan los espermatozoides. Ahora bien, esos espermatozoides deben circular. Una vez que se forman en los túbulos seminíferos, van y confluyen a lo que habíamos visto que era el mediastino testicular o red de testis. Posterior a esta red de testis se describe una serie de túbulos con un trayecto relativamente pequeño que se conocen como túbulos rectos. Estos túbulos rectos confluyen en una serie de conductos que se conocen como conductos eferentes. Estos conductos eferentes se pueden distinguir sobre todo por el tipo de epitelio que reviste a los conductos eferentes, ya que la altura de las células no es la misma. Entonces, al hacer cortes transversales de los conductos eferentes, podemos ver una luz con un aspecto relativamente irregular. Pasamos de los conductos eferentes y llegamos a los conductos epididimarios, tanto a nivel de la cabeza, del cuerpo, como de la cola del epidídimo. ¿Cuál es la característica del epitelio que reviste al epidídimo? Como ya les había mencionado, la presencia de especializaciones que son los estereocilos, ¿verdad? Especialización que nos permitiría hacer el diagnóstico o reconocer en realidad que estamos observando una lámina que corresponde a epidídimo. Y por último tenemos al conducto deferente, donde la pared, digamos, o en este tipo de conductos, la pared es bien característica por el alto componente muscular que presenta. La formación del conducto eyaculador y la uretra, que sería, digamos, el trayecto final que deben seguir los espermatozoides hasta la salida al exterior. Solo para mostrarles cómo identificar y cómo se diferencian los conductos eferentes de los túbulos seminíferos. Fíjense que estos son cortes transversales del conducto eferente. Se dan cuenta de la luz irregular que presenta. Y aquí pueden ver, esto se debe a que la altura de las células que revisten a estos conductos eferentes, que en realidad una de las porciones de las vías espermáticas, no tienen todas la misma altura. Entonces, la presencia de esta luz irregular, aquí tienen un intersticio formado por tejido conjuntivo, o un tejido de sostén formado por tejido conjuntivo, es lo que me haría identificar a esta porción de las vías espermáticas. Una vez más, fíjense la morfología de la luz del conducto eferente con la luz irregular, componente proveniente de los túbulos seminíferos en la luz, el tejido conjuntivo de sostén. Aquí pueden ver más de cerca que la altura de las células que revisten a este túbulo no todas tienen la misma altura. Ese aspecto de luz irregular se debería a esta característica que presentan las células de revestimiento.
La siguiente porción de las vías espermáticas corresponde al epidídimo. Aquí pueden observar cortes transversales a nivel del epidídimo. El epidídimo, que en realidad es una estructura con una longitud aproximada de 6 metros de largo, con un aspecto tortuoso. Este epidídimo, que en realidad va y se abre en el conducto deferente a nivel del polo testicular inferior, presenta un epitelio de revestimiento bien característico. Es un epitelio pseudoestratificado que presenta células basales y células principales. Las células principales son las células que poseen especializaciones en la membrana apical, que son los estereocilios, estereocilios que se presentan en grupos o en penacho. El epidídimo también posee una capa muscular interna y otra que tiene una disposición circular, y otra externa que tiene una disposición longitudinal. ¿Cuáles son las funciones del epidídimo? Y tiene funciones absortivas, actúa también como reservorio de espermatozoides, las células secretan glucoproteínas y glicerofosfolípidos. Todos estos componentes son necesarios para continuar con la maduración del espermatozoide. Entonces, la característica que me permite diferenciar a los cortes que corresponden al conducto epididimario, sobre todo, es la presencia de las especializaciones que observamos aquí en la membrana apical en forma de penachos en este epitelio pseudoestratificado, que son los heterocilios. Pueden ver aquí el esquema y la presencia de estas prolongaciones que contienen en su interior, como ya habíamos mencionado, filamentos de actina. Bueno, una vez más, sobre todo para que puedan distinguir a las células basales y a las principales, que son las que poseen los estereocilios. Hay alta producción de macromoléculas que ya habíamos mencionado para facilitar el crecimiento y la adquisición de funciones del espermatozoide. El tejido conjuntivo que rodea a los conductos epididimarios, que funcionan como una especie de sostén de este conjunto largo de túbulos. Entonces, fíjense la diferencia entre la luz de un conducto eferente y la luz de un conducto epididimario. Esta luz es irregular, la luz del conducto eferente es irregular, ¿sí? No posee especializaciones de membrana. Sin embargo, la luz del epidídimo de los conductos epididimarios es relativamente regular. Posee especializaciones de membrana que, si bien no son así muy visibles, pero si nos acercamos un poquitito vamos a ver que corresponden a estereocilios sobre todas las cosas. El tejido conjuntivo que rodea a ambos túbulos es prácticamente o posee prácticamente las mismas características. Entonces, ambas son porciones de las vías espermáticas con estructuras bien diferentes y también con funciones relativamente diferentes. Lo ideal es identificar cada una de estas dos estructuras por las características morfológicas que ya mencionamos. Siguiendo con las porciones de las vías espermáticas, nos encontramos con este túbulo que está tapizado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y con un alto componente muscular formando parte de su pared, que son los conductos deferentes o el conducto deferente, que tiene una longitud de varios centímetros, pero lo que más llama la atención es el componente muscular. Fíjense que nosotros habíamos iniciado toda esta descripción con los túbulos seminíferos, la red de testis. Aquí existe una pequeña porción que correspondería a los túbulos rectos, el conducto eferente, los conductos epididimarios, y aquí le tenemos al conducto deferente. Fíjense que en el conducto deferente la luz es irregular, ¿sí?, por el tipo de epitelio de revestimiento, pero lo que más llama la atención es el componente muscular. No existe otra vía espermática con tanto componente muscular. Entonces, esas son las características morfológicas que nos permitirían identificar a esta porción de la vía espermática.
es tanto el componente muscular que posee el conducto deferente, que se hablan de capas de músculo, una interna y otra externa. Generalmente la interna suele ser circular y la externa suele ser longitudinal. Observar un poquitito también que algunas de las células de revestimiento del epitelio poseen especializaciones en la membrana apical. Entonces, para cerrar un poquito con la descripción del testículo y de las vías que sigue el espermatozoide, vamos a volver a repasar. Iniciamos con los túbulos seminíferos que se encuentran en el interior de cada lobulillo testicular, tapizado cada túbulo seminífero por un epitelio seminífero formado por las células precursoras de espermatozoides o células espermatogénicas, que poseen un intersticio, estos túbulos seminíferos. Dentro de ese intersticio también existe un grupo de células que participan en la producción hormonal. Una vez que el espermatozoide se forma en el interior de estos túbulos seminíferos, gracias a la división y diferenciación de las células que componen ese epitelio, pasan a formar o pasan a la luz del mediastino o rete testis o rete testicular. Posteriormente van a través de un segmento corto que habíamos mencionado que son los túbulos rectos, antes de pasar por el conducto eferente, cuya característica microscópica es que en los cortes transversales presentan una luz irregular que se debe sobre todo a la diferente altura que presentan las células que revisten la luz de este grupo de conductos. Posteriormente vamos a pasar a este órgano que está formado por una serie de conductos tortuosos, que es el epidídimo. El epidídimo, cuya característica principal y morfológica, histológica principal, es que presenta una luz irregular con células basales y células principales. Las células principales son las que poseen unas especializaciones de la membrana apical, que son los estereocilios, que presenta una luz regular. La función absortiva característica del conducto epididimario, además de la producción de algunas macromoléculas que facilitan la maduración del espermatozoide. Y por último tenemos al conducto deferente que también está tapizado por un epitelio relativamente alto de revestimiento con algunas microvellosidades y cuya característica morfológica principal es la presencia de una capa muscular muy desarrollada, tan desarrollada que incluso se describe una porción interna o una capa interna con una disposición circular y una capa externa con una disposición longitudinal. Entonces estas serían las primeras porciones de la vía espermática que debe transitar el espermatozoide desde su formación a nivel testicular hasta llegar a la finalización de las vías espermáticas. Espero que hayan entendido la clase orientativa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en cualquier momento.